Buenos días o buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una gran semana laboralmente, mentalmente, espiritualmente, todo lo que tiene que ver con mente. Amén. Recordemos que la clase pasada pues teníamos un invitado muy especial que era el analista financiero Alejandro Vargas, que nos estuvo explicando un tema, o más bien los temas que traemos, pero enfocado realmente al sector real, ya viéndolo desde el punto de vista de la realidad, cómo se manejan en las empresas. Recordemos que estuvimos hablando de indicadores, le hicimos preguntas tipo parcial, algunas de esas preguntas pueden ser parciales, y quedamos en el tema de análisis vertical y análisis horizontal, y él nos iba a mostrar un ejemplo práctico de cómo realmente se hacen estos análisis que se deben hacer en las empresas y cómo realmente se deben interpretar. Entonces vamos a continuar con él, ya que pues nos regaló otro espacio de su tiempo. Eh, los voy a dejar con él un rato, aunque yo voy a estar aquí escuchándolo y si es el caso haciéndole alguna pregunta o él preguntándome a mí desde la parte contable, cómo puede ser pues la forma de darle análisis a unos estados financieros. Alejo, buenas noches o buenos días, buenas tardes para los que se conectan de noche, de Buenos día. días, tardes, noche, muchachos. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Muchas gracias por la invitación, Catalina. Vamos a continuar con el temita que dejamos pendiente en la clase anterior, ya pues que no nos alcanzó el tiempo y la intención es hacer un análisis relativamente rápido, ¿cierto? De lo que podemos encontrar en las empresas. Aquí lo que vamos a hacer es como a mezclar todo lo que ya vieron con la doctora Catalina, ¿sí? Y vamos a hacer una interpretación de lo que podemos ver en esta empresa. Entonces vamos a recapitular, ¿sí? Empecemos por el análisis vertical. Vamos a recordar que el análisis vertical es un análisis que es estático. Básicamente es una fotografía que se presenta de los estados financieros en determinado tiempo. Básicamente ya es pasado. Es decir, ya no podemos hacer nada, pero podemos identificar qué sucedió en ese momento, ya sea para mejorar determinadas situaciones o para corregir otras o para buscar siempre buscar siempre la rentabilidad o el mejoramiento continuo de la empresa, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué es el análisis vertical? Lo que vamos a hacer es a confrontar cifras, ¿cierto? ¿Cuánto pesan porcentualmente frente a otra cifra? Vamos a ver este ejemplo, que era el que estábamos trabajando en la última clase, que es los beneficios a los empleados. Recordemos que vamos a comparar todas las cifras del estado de resultados, todos sus gastos, sus ingresos, todos sus costos. ¿Con qué lo vamos a confrontar? Directamente contra las ventas netas, como podemos apreciar en este momento. ¿Sí? ¿Qué podemos apreciar acá? Que los beneficios empleados se llevan un 8.13% del total de las ventas netas, es decir, de 5.971 millones, 485.2 se nos están yendo a beneficios de empleados. Y así sucesivamente vamos a hacerlo cifra por cifra, cifra por cifra. ¿Sí? En este caso, como es vertical, vamos a mirar solo el mes de agosto, el año de 2008, es decir, el comportamiento que tuvieron en esa época. ¿Sí? Vamos a regresar nuevamente a analizar de dónde viene esta cifra. Entonces observemos lo siguiente. Tenemos partido los estados financieros por secciones. Estamos hablando del estado de resultados. Entonces vamos a tener unos ingresos, como podemos ver acá, unas ventas netas. Después de las ventas hay unas devoluciones o unos descuentos y encontramos las ventas netas. Vamos a tener una utilidad bruta, que básicamente es la resta de las ventas netas, le vamos a restar los costos como tal de la operación. Ahí es el primer análisis, por decirlo así. Podemos ver que los costos, ¿sí?, son inferiores a las ventas o a los ingresos que se tienen por ventas netas. ¿Esto qué quiere decir? Que nos están dando un margen positivo. O sea que si tuviéramos un problema en ese momento donde fuera negativo la utilidad bruta, habría que analizar qué está pasando con los costos. ¿Estamos produciendo demasiado alto o estamos vendiendo muy poquito? Nos tocaría empezar a pensar dónde está por decir, la anomalía o la situación que se está presentando.
En este caso podemos ver que es positivo, ¿sí? Que tenemos una utilidad bruta de 4.327.1 millones de pesos, lo cual es bastante favorable para la empresa. Y si observamos en la última partecita, donde dice utilidad neta, básicamente neto es después de impuestos, después de todos los gastos, después de toda la parte de financiación, ¿cierto? Básicamente lo que da la empresa son 19 millones. Entonces podemos ver una utilidad bastante abultada, pero una utilidad bruta bastante abultada, pero una utilidad neta pues muy bajita. Imagínense, pasamos de tener ingresos, una utilidad bruta de 4.327 millones y solo nos queda un neto, es decir, después de todo, tan solo 19 millones de pesos. Esta parte donde dice diferencia, que está en 28%, es un sistema de control que yo puse que no afecta el balance como tal, ¿sí? Podemos ignorar esta parte. Entonces podemos empezar por ahí, en este vertical que tenemos. En la clase anterior vimos que el estado de resultados estaba perfectamente cuadrado, tanto el balance general como el estado de resultados. Vamos a analizar de los gastos de administración cuáles son los más altos. Muchas veces, cuando hablamos en miles de millones de pesos, uno puede decir que un 1% no es muy representativo, pero cuando es en millones de pesos son cifras que se hacen muy grandes, ¿sí? Otras veces vemos un incremento de un 200%, de un 1000%, pero apenas incrementó de un peso a 500 pesos, a 1 millón de pesos, entonces se ven exageradamente grandes porcentualmente, pero realmente son cifras pequeñas. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos haciendo el análisis horizontal. Entonces, bueno, vamos a analizar esta cifra que es la más representativa. Vamos a analizar los gastos de administración. Como podemos ver, el más grande de todos es beneficio de los empleados, que son 485 millones de pesos. Y si lo vemos cuánto representa porcentualmente, representa el 8.13% de las ventas netas. Ese es el porcentaje que se nos está llevando ese gasto, ¿sí? Si analizamos el resto de los gastos de administración, vemos que el principal es ese. Y en segundo lugar tenemos el tema de arrendamientos. ¿Sí? Mire que se nos llevó se nos fueron 100 millones de pesos y representa el 1.68, que también lo vamos a analizar. Son los más puntuales y los podemos encontrar a simple vista. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recordemos que en contabilidad hay un documento que se llama por allá libros auxiliares, ¿cierto? Cuando vieron contabilidad 1, vieron que era el plan de cuentas y vieron clase, grupo, cuenta, subcuenta y auxiliares, ¿cierto? Como para mí es imposible poder determinar estos beneficios de empleados que son, yo debo recurrir a los auxiliares. Ahí es donde le decimos al contador o al auxiliar contable que nos permita esta información, que en este caso sería esta, donde vamos a tener plenamente clasificado y vamos a tener toda la información que tenemos acá resumida, acá la tenemos en esta sábana detallada, una por una, ¿sí? Entonces vamos a analizar. Busquemos beneficios para los empleados, que es la 5101. Recuerden que en el plan de cuentas 50 son gastos y si 51 significa que son gastos de administración. Vamos a buscar gastos de administración. 5101. Aquí los tenemos plenamente identificados. 485 millones.2. 485 millones.2. Entonces aquí tenemos la primera pregunta. ¿Estos beneficios empleados de qué son? ¿Sí? 465. Aquí es donde nos tocaría llamar a nuestro contador o el administrador de esta empresa y decirle, mire, ¿en qué nos estamos gastando todo ese dinero? ¿A qué pertenecen esos gastos? ¿Por qué se está llevando ese dinero? Si podemos apreciar, tenemos un subsidio de 146 millones de pesos que es el subsidio de alimentos. Tengo unos gastos de transporte, el auxilio de transporte pues que la ley nos exige, ¿cierto? Y resulta que es más alto los beneficios.
¿Esos beneficios de qué son? Es una pregunta que tenemos que hacer. Consultar de dónde vienen. ¿Sí? Entonces vamos anotando, llamamos al contador, llamamos al administrador y empezamos a consultarle de dónde proviene. ¿Sí? Listo. El otro que tenemos es gastos de arrendamiento. Si vamos a mirar bien, acá tenemos, representa el 1,68%, es equivalente a 100.2 millones de pesos. Al decirle 100.2 millones de pesos, es para no decir 100 millones 202.957. Nos hace un poquito largo, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos otro gasto de arrendamiento. Vamos a ver también qué es esto. ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? Entonces, como pueden ver, empezamos a fragmentar, a analizar por partes. En este caso sería el estado de resultados. Entonces vamos a mirar. Como pueden ver, es la cifra más representativa, por eso nos vamos a enfocar ahí. Cuando estemos manejando miles de millones o digamos cifras muy, muy grandes, no nos desgastemos en cifras tan pequeñas. Al menos en esta parte inicial. Cuando identifiquemos a lo que yo le llamo pequeños cánceres, que son cosas pequeñitas, pero que si no se les pone cuidado, empiezan a crecer y empiezan a quebrar las empresas o a desangrarlas sin que nos demos cuenta. Yo les llamo pequeños cánceres. ¿Sí? Se me borró. Perfecto. Entonces vamos a mirar este arrendamiento. Como está clasificado en gastos de administración, pues debe ser donde está la parte, como su nombre lo indica, las oficinas como tal de la empresa. 5109. 5109. 050709. 100 millones de pesos que los acabamos de identificar allá. ¿Qué podemos sacar como conclusión? Mire, tenemos arrendamientos, lo que es construcción de edificaciones. Mire, sin preguntarle nada al contador ni al dueño de la empresa, podemos identificar de que la empresa pues tiene que pagar arriendo, no es dueño del terreno, ni es dueño del local. Es curioso que en el año 2017 pagaba 100 millones de pesos y en el 2018 paga 8 millones de pesos. ¿Sí? Como podemos ver, bueno, ya lo vamos a mirar más adelantico. 18 millones de pesos, 100. Exactamente. ¿Qué significa esto? Que ellos todavía no están. Un momento, por favor, vamos a ampliarlo para que lo podamos ver. Mostrar. Entonces, aquí podemos ver lo siguiente. Estamos pagando 100 millones de pesos, significa de que ellos no tienen territorio, ellos no tienen como tal, pues como un local propio o algo así. ¿Sí? Si lo vemos desde acá en la parte de gastos de administración y venta, están pagando 260 millones de pesos. Tenemos 5209. 5209. 05009 está de las mismas. Básicamente se puede pensar que pueden tener dos sedes. Obviamente puede más fácil uno preguntarle al administrador o al contador, pero uno puede pensar de que tienen dos sedes porque sí son bastante elevados, pues como tal como tal los costos. ¿Sí? Seguimos mirando, vamos a ocultar esto para que no se me pierda. Vamos a mirar el tema de servicios. En los servicios tenemos la 5213. Se gastaron 1.000 millones de pesos en el año 2018. 1.055 millones.6. Miremos a ver qué es esto. 5206. 5203. Venta, ¿cierto? 5203. Gastos. Gastos de venta. Sí, gastos de ventas. Mira, estamos viendo 5209. 800, no. Sí, es que tenemos en un periodo tenemos 1.000 millones, ¿sí?
en este caso estamos mirando de 1.000 millones, que es para el año 2018. Los del rubro más representativo, ¿cuál es? Temporales, gastos de servicios, y tenemos asistencia técnica. Nos tocaría determinar cuál sería pues como la causal de ese incremento, en este gasto de servicios. Los primeros servicios, perdón, estamos hablando de arrendamiento. Queremos el arrendamiento, que era 5209. 5209 arrendamiento. Volvemos a lo mismo. Probablemente esta empresa tenga dos sedes, una administrativa y otra de atención. Pero eso son consultas que uno tiene que ir haciendo para poder sacar conclusiones. Y también podemos identificar que el tema de servicios es bastante representativo. Esos son de 1.055 millones de pesos. Aquí los tenemos, 1.055 millones de pesos, cuyo rubro más importante es servicios temporales. En este caso, hasta aquí podemos llegar nosotros, identificar servicios temporales. Ya en este momento ya debemos llamar al contador y hacer la consulta. ¿Sí? Perdón, no, asistente técnico, perdón. ¿Qué son asistentes técnicos? ¿Cómo se manejan? ¿Quiénes son? ¿Cómo se manejan? ¿Por qué? Para poder saber qué tan representativa es esta cifra. Si realmente es indispensable y hace parte de la operación de la empresa o si no lo es. Y en algunos casos, los gerentes pues hacen ciertos movimientos que no siempre están como de acuerdo a las necesidades acordes a las necesidades de la empresa, y aquí es donde nos vamos a dar cuenta, cuando empezamos a preguntar. Sistema técnico, el siguiente que tenemos más representativo, ¿sí? Es el transportes, fletes y acarreos. Nuevamente, llamar al contador, llamar al gerente y consultar efectivamente cuál sería el caso de por qué este costo. Pensaría uno que si es una EPS, probablemente serían traslados de ambulancia. ¿Sí? Estas son las preguntas que debe ir resolviendo uno como analista a medida de que va analizando cómo está la situación de la empresa. ¿Sí? Ahora vamos a mirar, vamos a pasarnos a mirar el balance general. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver en el balance general? Vamos a aplicar la misma metodología. ¿Con qué diferencia? Vamos a hacer lo siguiente. Aquí está. Los activos, todos los activos, ¿contra qué lo vamos a comparar? Contra el total de activos. Recuerden que en el balance general, en el estado de resultados, perdón, lo manejamos todo contra las ventas netas. En este caso, como tenemos un balance general muy bien clasificado, vamos a comparar todos los activos contra el total de activos, ¿cierto? Mientras que lo que es pasivo y patrimonio, como es la forma de financiar la empresa, lo vamos a comparar contra el total pasivo más patrimonio. Entonces vamos a colocar un ejemplo. Estas obligaciones financieras, vamos a colocar esta flechita y como podemos ver, estamos tomando la cifra de 540 millones de pesos de la cuenta 2101 y la vamos a comparar contra ¿qué? Pasivo más patrimonio. Eso mismo lo vamos a hacer con el pasivo de corto plazo y de largo plazo. Es importante recordar que cuando hablamos de pasivos de corto plazo o circulante, significa que son cifras inferiores o que deben ser canceladas en un plazo igual o inferior a un año, o de acuerdo a la política que esté manejando la empresa de financiación. Pero lo tradicional es lo que les acabo de decir. Ahora vamos a mirar cómo se financia la empresa, es decir, de dónde saca la platica aparte de las ventas para poder soportar la operación. Entonces, como podemos ver en este colorcito, tenemos que la empresa se financia principalmente con pasivos de corto plazo, en un 79%, ¿sí? En un 15% con pasivos de corto plazo y en un 5.97% con el patrimonio, es decir, con el dinero de los socios. Aquí estamos viendo la estructura de financiación de esta empresa. Si sumamos todo eso nos debe dar 100%. Esa es la mejor prueba. Vamos a ver por aquí adelante y tengo la sumatoria. Si sumamos 79.02 más 15.01 más 5.97, conclusión 100%. Es decir, eso es una forma rápida
de hacer la prueba de que nos quedó bien la, la clasificación como tal de los pasivos. Que si esto es bueno, que si esto es malo, es de acuerdo a la etapa en la que se encuentra la empresa, ¿cierto? Normalmente, desde el punto de vista financiero, eh, pues es muy práctico uno poder trabajar con el dinero de terceros, porque realmente yo no estaría trabajando con dinero propio, es decir, con el de los socios, sino que estaría trabajando con el dinero de los bancos, con el dinero de los proveedores. Y es la importancia de tener un buen control financiero de las empresas. Esto es viable siempre y cuando la rentabilidad de la empresa sea superior a los costos del capital o a los costos de los intereses que nos puedan cobrar los proveedores. Más adelantico van a poder ver algo que se llama costo de capital y van a poder entender más esta situación. Hay un indicador que se llama valor económico agregado, que se llama EVA, que básicamente es especialista en poder identificar esta diferencia entre el costo de capital y la rentabilidad de los activos de la empresa y del patrimonio. Y otra serie de indicadores, ¿cierto? La rentabilidad de la empresa en general comparada contra lo que son los costos de capital. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, yo sí entendí. Ustedes que nos cuentan en el foro, porfa, si hubo dudas o cómo vamos o si quieren que volvamos a mirarlo, nos van contando en el foro, por favor. Entonces vamos a mirar rápidamente el comportamiento por decir del efectivo. ¿Este efectivo de qué se compone? Recuerden la estructura del PUC, del Plan Único de Cuentas. Entonces tenemos la caja, tenemos una caja general más una caja menor, más un dinero en el banco, ¿cierto? Si lo sumamos todo nos va a dar el efectivo que serían 24.800.000 pesos, ¿sí? Y así sucesivamente podemos ir mirando cuánto representa cada una de las cuentas. Vamos a mirar el más representativo, digamos, en el efectivo, ¿cuál sería? En el efectivo serían las cuentas bancarias. Aquí se ve a simple vista, ¿cierto? Que son 22.900.000. ¿Qué más podemos ir mirando? Miremos, por ejemplo, el propiedad, planta y equipo. Representa el 31.6%. Para hacer una empresa, recuerda que tenemos una empresa que es una empresa, una IPS, por lo tanto, pues supondría uno que debe tener equipos costosos, por lo tanto es normal de que tenga una inversión en equipo médico, ese tipo de cosas para poder desarrollar su actividad económica. ¿Sí? ¿Qué más podemos ir analizando desde el punto de vista de análisis vertical? Las obligaciones financieras. Tengan en cuenta que hay una mayor concentración. Aquí podemos ver dos cosas bien interesantes, ¿cierto? Pasivo corriente representa el 79% y pasivo de largo plazo el 15%. ¿Cuál es el más importante de todos los que podemos ver? Que esta empresa está financiada en gran parte con lo que son obligaciones financieras, ¿sí? Y cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar, perdón. Por pagar. Es decir, que nos estamos financiando del dinero de los bancos principalmente y del dinero de los proveedores. La mejor forma de financiar una empresa es cuando se hace con proveedores, porque a mí los proveedores no me cobran intereses, ¿sí? Mientras que los bancos, todos sabemos que nos cobran los intereses y eso se llama costo de capital. Entonces aquí podemos ver que está financiando casi, mire que ambos están casi iguales. Tenemos el de los bancos, obligaciones financieras del 31%. Y en obligaciones y financiados por pasivos, es decir, cuando tenemos que pagar algo, estamos tomando, digamos, esos beneficios sin pagar intereses en un 31.2%. Se puede decir que es una buena mezcla financiarse de esa forma. Es importante saber qué es lo que quiere el gerente de la empresa, ¿sí? Si estamos en un periodo de expansión y de crecimiento, pues el componente va a ser diferente. Si estamos en un proceso donde estamos buscando rentabilidad a todo costo, entonces no nos conviene tanto endeudarnos, ¿sí? Bueno, ¿qué más podemos identificar acá? Bueno, hasta ahí podemos llegar vertical.
Ahora vamos a mirar el tema desde el punto de vista horizontal. Horizontal. Mostrar. Mire, como pueden ver, para no enredarlos, estuvimos ocultando algunas celdas. Ocultar, mostrar, para que no se me fueran a confundir. Entonces, mire que en un mismo cuadro podemos colocar un análisis vertical. Este es el vertical para el año 2018, vertical para el año 2019. ¿Sí? Y tenemos dos jugadores más que se llaman variación absoluta y variación relativa. La absoluta nos está diciendo que son cifras como tal, ¿cierto? Que son números enteros. Y la variación relativa nos está diciendo que es el mismo análisis, pero desde el punto de vista porcentual. ¿Esto para qué se hace? Para facilitar el análisis. Como les conté la vez pasada, podemos tener unos incrementos extremadamente altos con un porcentaje pequeño, ¿sí? O unos porcentajes de variación muy altos con dinero como tal en cifras muy pequeñas. Entonces esto lo que nos da es dos puntos, analizar desde dos, valga la redundancia, desde dos variables diferentes, ¿sí? Vamos a mirar cómo está este cuento. Este es el mejor ejemplo, mira. Tenemos un incremento de un 100% y uno dice, uy, qué montón, es que incrementó muchísimo. Y si vamos a ver la realidad de la cifra, pues no subió nada. Simplemente teníamos, Cero. en el año 2017 teníamos 1.247.000 y en el año 2018 pues no lo tenemos, claro, incremento de 100%. Y uno dice, uy, qué horror, qué variación tan horrible. Pero miren que no es tan representativa. Mientras que si miramos una cifra, por ejemplo, miremos esta de los activos, del total activo, uno puede decir, no, pero es que eso no es tan poquito el 13%. Pero es que el 13% entre 1.969 millones y 1.710 millones de pesos es un montón de plata. Entonces ahí podemos ver uno de esos ejemplos. Ahora, ¿cómo se saca la variación absoluta? Sencillísimo. Como pueden ver acá, simplemente restar. Vamos a tomar la cifra mayor, le vamos a restar, al año mayor le restamos la cifra del año menor y ahí tenemos la variación. Entonces, en este caso, ¿qué podemos apreciar? Concentrémonos en el total activos. Entonces, tenemos 1.710 millones de pesos en el año 2018 y le vamos a restar 1.969 millones y eso nos va a dar un cuánto, nos va a dar 258.6 millones de pesos. Recuerden que les digo 0.6 para no decir la cifra completa. Y ahora, ¿cómo sale ese 13%? O sea, ¿cómo saco esa variación relativa? Simplemente la expresión porcentual. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar en Excel formato porcentual. Simplemente nos paramos acá y vamos a darle aquí porcentaje. Y ahí lo tenemos. Y le vamos a colocar decimales. Siempre lo ideal es trabajar siquiera con dos decimales. ¿Qué nos pasa si no lo tenemos así? Pues nos va a salir la cifra un poquito rara. Si lo ponemos sin expresión porcentual nos va a salir esto. Si le ponemos decimales nos va a dar la cifra un poquito más difícil de analizar, ¿sí? De identificar. Entonces, por eso colocamos el porcentaje. Ahí lo tenemos. Entonces, esta es la forma de poder calcular. Lo hice aparte para que ustedes lo pudieran identificar más fácil y de pronto lo puedan practicar en Excel en sus casas. Listo. Ahora vamos a empezar a jugar todo esto. Vamos a empezar a jugar. Vamos a hacer dos análisis corticos y ya vamos a empezar a mezclar todo. ¿Sí? Entonces, por decir, el activo total presentó una disminución de 258 millones de pesos, es decir, el 13.14. Vamos a mirar otro así rápidamente. Miremos el activo no corriente. Presenta una disminución de 68.6 millones de pesos, equivalente al 16.44%. Pasó de 417.5 millones de pesos
a 348.9 millones de pesos, es decir, una disminución de 68 millones, punto 6, equivalentes al 16.44%. Esta es la forma de identificarlo, pero todavía no hay mucho análisis. Estamos contextualizándonos en qué es lo que ha pasado en la empresa, ¿cierto? Vamos a mirar los pasivos. Con el solo hecho de identificar estos dos numeritos, ya sabemos que hubo disminución o crecimiento, ¿sí? Nuestros pasivos. Teníamos unos pasivos en el 2017 de 1.541.5 millones de pesos y pasamos a 1.351.4 millones de pesos. Es decir, tuvimos una disminución de 190 millones de pesos. Es decir, del 12.33%. ¿Sí? Listo, ya tenemos idea de cómo funciona. Obviamente, pues la suma ya debimos haber revisado que el balance general esté cuadrado. ¿Sí? Vamos a comparar el pasivo. Vamos a hacer la ecuación contable rápidamente. Lo que es pasivo más patrimonio, que debe ser equivalente a ¿qué? Al activo. Entonces aquí vamos a poder, quiero colocarles con rojito, ¿sí? Para que puedan identificar que estamos cuadrados. Esto es lo primero que uno debe hacer. Si no está cuadrado el balance general, no empiecen análisis. No se puede hacer el análisis. ¿Sí? Vamos a colocar a ¿Y esto. cómo sabemos que está cuadrado? Por la ecuación contable. Exactamente. Eso es lo que vimos, por lo que vieron con su profesora De en contabilidad contabilidad. 1. ¿Sí? Activo es igual a pasivo más patrimonio. Exactamente. O también viceversa. Activo menos pasivo igual a patrimonio. La forma más práctica es como lo estamos haciendo y el Excel ayuda mucho. ¿Sí? Como podemos ver, estamos perfectamente cuadrados, significa que podemos trabajar con estos estados financieros. ¿Qué queremos saber lo de la utilidad del ejercicio? En este caso son 19 millones de pesos, 19.9 en el año 2018, entonces yo me vengo al estado de resultados y miro 2018, utilidad del ejercicio, aquí está, 19.9 millones de pesos. Para el 2017 fue de 48.895. Llegamos por acá y empezamos a revisar. 48.895, perfecto. Ya tengo estados financieros cuadrados, organizados, puedo continuar con mi análisis. Es más, eso es lo primero que se hace. Ustedes les entregan mi información, lo primero que van a mirar, revisar ecuación contable, cuadra perfecto, reviso estados de resultados, se trasladó la utilidad del ejercicio, la pérdida del ejercicio al patrimonio, que lo vamos a encontrar en dónde, en el balance general. Cuando ya tenemos esa parte lista, empezamos a hacer el análisis. Vamos a empezar a revolver, a mezclar toda esta información y a sacar conclusiones. Poco a poco vamos a ir sacando conclusiones. Entonces vamos a mirar primero la parte de los ingresos. Como pueden ver, uno siempre está viajando entre balance general, estado de resultados, horizontal, vertical. Todo esto va juntico. Entonces, ¿qué podemos ver en el año 2017? Tuvimos una utilidad bruta de 3.733 millones de pesos, ¿cierto? Representa el 71%. Ahí está vertical, ¿cierto? Ahora vamos a hacerlo horizontal. Analicémoslo horizontalmente. El año 2017 estábamos en 3.733 millones de pesos como utilidad bruta y ahora tenemos en el año 2018 4.327 millones de pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que tuvimos un incremento o un decrecimiento. Un incremento. ¿Por qué? Porque es positivo. Miren que nos dio positivo. Entonces, digamos, tuvimos un incremento de la utilidad bruta del 15.89%, es decir, de 593.3 millones de pesos. Se considera que es una cifra que es un crecimiento bastante importante pues para la empresa en su momento. Como no conocemos el historial, no sabemos qué tan bueno es. Vamos a asumir, ustedes recuerdan cuando estábamos hablando de las variables externas, vamos a asumir que el sector de las IPS solo creció un 10%. Y si nos comparamos en esta utilidad bruta con el sector de otras empresas del mismo tamaño aproximado, ellos crecieron el 10% y nosotros el 15% es porque nos fue muy bien. Caso contrario, si el sector hubiera crecido del mismo tamaño de mi empresa, ¿cierto? Un 50% y yo solo se crecía el 15%,
en la sección de utilidad bruta, pues nos hubiera ido también, ¿cierto? Bueno, ahora miremos el tema de costos. Vamos a mirar cómo nos fue en las ventas netas. Tenemos claridad que son las ventas netas. Sí, claro, los ingresos. Exactamente. Y esos ingresos le vamos a restar ¿qué? Los costos y las devoluciones y todo lo que nos disminuye a la venta como tal, ¿cierto? ¿Qué podemos identificar acá? Miremos en las ventas netas. Primero, análisis horizontal. Entonces tenemos que la empresa, que cuánto creció en las ventas, mire, en 722.2 millones de pesos, es decir, el 13.76%. Es un crecimiento pues bastante representativo, asumiendo pues que esta cifra sea aceptable como tal para el sector de la empresa, ¿cierto? Vamos a asumir que sí. ¿Qué más podemos identificar? Miremos los costos. Mire qué particular lo que pasa con estos costos, ¿sí? Vea, los costos crecieron apenas un 8.5%. Y con ese incremento de costos podemos generar un crecimiento de las ventas en 13.76%. Es decir, que tuvimos una eficiencia en el manejo de costos. Aquí hay que preguntar, felicitar primero al administrador y preguntarle qué fue lo que hicieron. Porque eso es optimización como tal de la empresa. Estoy produciendo mayores ventas con un mínimo de costo. Todos sabemos que el tema de costo y venta va amarrado, ¿cierto? Porque siempre nos va a tocar restarlo. Entonces, si podemos incrementar las ventas en un 13.76%, incrementando los costos en un 8.5%, 8.50%, pues es porque algo están haciendo bien. Lograron incrementar, digamos, la optimización de los recursos que tenían disponibles en este momento. Entonces, primera rayita, pongamos ahí, optimización de los recursos, incrementado las ventas, fantástico, ¿cierto? ¿Qué vamos a seguir mirando? ¿Qué vamos a seguir Serían haciendo? los Eh, gastos administrativos. Exactamente. Acuérdense que ya hemos identificado una situación. Ya tenemos una alerta roja, ¿sí? Esos beneficios de los empleados, ¿qué pasó? ¿Cierto? Desde el punto de vista de análisis vertical, mire que representan el 8.13 en el año 2018. Y en el año 2017 representan el 6.29. Mire que lo estamos viendo desde el punto de vista de análisis vertical. Ahora vamos a mirar horizontalmente, ¿cierto? Que vamos a mirar toda esta parte horizontal. Aquí, ¿qué podemos encontrar? Que estos gastos, mire que se incrementaron un 46.88%. Con más razón, hay que hacer la reunión con la contadora o con el gerente para que pueda pues, argumentar por qué este incremento. 154.8 millones de pesos de más de un año a otro. Pues realmente no es muy normal. Entonces es como una alerta roja para poder profundizar más en esta cuenta, ¿cierto? Gastos de honorario. Sí, son enormes. ¿Dónde viste los honorarios? Mira, 26, 20. Ah, 26 millones, aquí tenemos. Gastos de honorarios. Bueno, mire que la identificó la doctora Catalina. Pasaron de 19 a 27 millones de pesos. Vamos a mirar, ¿o qué? Sí, ¿qué pasó? ¿A quién le Bueno, contrataron unos honorarios tan altos? 51.6, la 5108. 51, vamos a identificar hasta la 51, 05, 07, 5108. Gastos por impuestos a honorarios. Pasaron la 5107, perdón. 5107, aquí está. La 5107, mire, miren lo que está pasando aquí. Tenemos la asesoría del revisor fiscal, pues eso hay que pagarlo obviamente. Asesoría jurídica por 10 millones de pesos y por 12 millones respectivamente. Y asesoría financiera por 10 millones de pesos. Pero
Jurídica, Jurídica, no, la financiera está por 100 y millones. las financieras A están por 100 María millones de Alejandro le pesos. pagaron muy bien. O sea, nos pagaron re bien, nos pagaron súper bien, ¿sí? Hay que ir a indagar quién fue y qué proceso fue el que hicieron, ¿no? Exactamente, ¿qué fue lo que hicieron? Probablemente estos fueron los resultados que pudimos ver en el tema de la reducción de costos, ¿sí? Y que a su vez esto mejoró la utilidad bruta de la empresa, probablemente sea gestión de este señor, ¿cierto? O también puede ser que alguno de los dueños es financiero de la empresa y se puso un super soldazo por asesoría externa. Entonces ahí ya no Ah, es tan bueno, bueno. de pronto puede ser eso. Exactamente. Entonces, toda esa información es la que uno tiene que ir como desmeduzando poco a poco para identificar qué es lo que se puede encontrar ahí, ¿cierto? Pero si los resultados que se obtuvieron fueron producto de esta asesoría, pues digamos que eso está mejorando las condiciones de la empresa como tal, ¿cierto? Bueno, ¿qué más podemos identificar? Ah, ya vimos el tema de arrendamiento, que también es bastante fuerte. Mira, pasamos de 8 millones a 100 millones de pesos. Es decir, que incrementamos mire esta cifra, 1.017%, equivalente a 91 millones, punto 2% De incremento. de incremento de arrendamientos. ¿Qué pudo haber pasado? No sabemos. Puede Pero, ser que les tocó vender un terreno, de pronto donde estaban teniendo algún tipo de convenio, no les cobraban tanto arriendo y les tocó moverse, ¿sí? De pronto tenían, pues, pasa mucho, o hay como abrieron nuevas datos, tiendas, ¿o qué? ¿O no? pueden haber, poder O, pasar a una nueva sucursal, ujú. o de pronto estaban pagando arriendo de 8 millones de pesos y no es que pasar de 8 millones a 100 tuvo que haber sido que probablemente abrieron sucursales, O puede dejaron pasar, la planta en un lado y sellaron la parte administrativa para el otro. pero de igual forma es demasiado Es muy representativo. alto, Por sí. eso es bueno hacer las preguntas. ¿Qué pasó aquí? Vamos a seguir mirando cifras. Miremos esta parte de gastos administrativos, de gastos de ventas. ¿Cuál es la más importante de todas? Me aproveché antes de que ustedes se conectaran, muchachos, y separé algunas. Vamos a mirar, por ejemplo, esta de servicios. ¿Sí? Tuvimos un incremento del 26%. Como pueden ver, 26%, pero ¿cuánto es ese 26%? 220.6 millones de pesos. ¿En qué se fue esa plata? Entonces, ¿vamos a dónde? A consultar nuestros auxiliares a las 52:13. 52:13. Aquí tenemos servicios, 1.055 millones. Bastante representativo. Es que tenemos ahí los servicios temporales. Perdón, de asistencia técnica, discúlpeme. Otra vez toca preguntar, volver a llamar a contador y más que contador administrador, esos servicios, esa asistencia técnica que es. ¿Sí? Pueden pasar muchas cosas. Una, que realmente pues hayan recibido ese servicio como tal, o también puede pasar de que el contador, la auxiliar, esté llevando la cuenta donde no es. Muchas veces cuando hay auxiliares nuevos, se confunden en la ecuación y pueden llevar una cuenta y cargarla donde no es. Por eso es tan importante el trabajo de ustedes cuando son auxiliares, que digiten bien y que es bueno preguntarle al Ujú. contador cuando hayan dudas o preguntas a dónde Exacto. llevar una cuenta, porque pueden ver que un error que se comete en esa digitación, vea el problema tan enorme que puede generar a la hora de tomar decisiones o de hacer un análisis. ¿Sí? Eso mismo puede pasar con lo que vimos ahora, beneficios empleados. De pronto era otro auxilio, una cosa diferente, o era una demanda, alguna cosa, bueno, no sé, alguna operación diferente, y de pronto el auxiliar se confundió y por no preguntar, cargó ese montón de plata a la cuenta que no era. Entonces, estas son las consecuencias cuando uno de pronto le da pena preguntar por dónde digitar las cosas, ¿cierto? Parte del trabajo como consultor o como asesor financiero es reunirse permanentemente con el contador y empezar como a estructurar esa parte del plan de cuentas, ¿sí? Que se hace necesario de pronto clasificar en una cuenta determinada operación para poder que en el momento se necesite un análisis como esos, poder identificar claramente cuál es el costo o el gasto o la operación que se realizó. Tenemos el de transportes y fletes, lo habíamos visto anteriormente, probablemente pudo haber sido tema de ambulancias. ¿Qué hay que hacer? Volver a preguntar. Entonces, Alejo, es importante el trabajo en equipo, porque usted como analista financiero entra a indagar qué pasó, pero necesita soporte administrativo
contable o de gerencial, dependiendo de la empresa, sí o no, para indagar realmente por qué fueron las variaciones y no entrar de una a dar, ¿cómo se dice? A sacar Diagnósticos, conclusiones sin sí, consultar. diagnósticos o empezar a echar al lago un montón de gente donde de pronto realmente no fue, como dijiste ahorita, pudo haber sido un manejo mal de cuenta, pudo haber sido realmente, Un dedo mal metido, ¿sí? exacto, un uno mal metido, pues alguna cosa así que realmente pueda indagar en la operación. Exactamente. Entonces, por eso, para ser analista financiero, ¿qué tenemos que saber? Tener unos principios básicos de contabilidad, ¿sí? ¿Qué es básico? Saber cómo se maneja un estado de resultados, cómo se maneja un balance general, ¿cierto? Cómo se mueven las cuentas, tener claramente identificado la ecuación contable, ¿sí? Pero también tenemos que tener unas nociones de administración. En mi caso, yo soy administrador financiero y soy especialista en alta gerencia. Entonces, eso me facilita a mí poder identificar las operaciones que se hacen en una empresa. De ahí la comunicación entre las partes, como decía Catalina. Una organización, una empresa, por eso las empresas le llaman organizaciones, porque todos dependen de todos. Es un engranaje, ¿sí? Producción, financiera, contable, administrativa, todas tienen que ir engranadas para poder que una empresa funcione. Y todo debe ir a dónde? Contabilizado con la cuenta que es y que vaya a los estados financieros que son, ¿sí? Bueno, continuemos. ¿Qué más tenemos por acá? Que podemos identificar con facilidad, que veamos como raros, como movimientos, como cifras así que nos brinquen. Depreciación, bueno, esto de depreciación pasó teníamos 28 millones. Bueno, doctora Catalina, ¿cómo hacemos con el tema de la depreciación? Podemos ver que en el año 2017 tuvimos una depreciación de propiedad frente a equipo de 28 millones de pesos. Resulta que en el año 2018 no se aplicó. Entonces habría que hacer un ajuste. Si ya se cerró el 2018, que seguramente que sí, habría que ir a hacer, bueno, primero, indagar si no se llevó esa depreciación porque se pudo haber revaluado el tema de NIF, ¿cierto? Yo creo que ustedes ven conmigo las NIF. Entonces, acuérdense que hablábamos de las vidas útiles de los activos. Es posible que haya habido una revalorización para ese año 2017-18, pero si es posible eso, hubo un error desde la parte contable y fue que no se depreció, pues no se metió la depreciación. ¿Qué se podría hacer en el 2019 si no se ha cerrado? O ya, bueno, si se cerró ya 2019, como hacer un ajuste global de esa depreciación, porque un año de depreciación siempre estamos hablando de 20 y pico de millones que afectan realmente el gasto contra la vida útil del activo, ¿cierto? Es un año que no se depreció la propiedad, planta y equipo, por ejemplo, es un año más de vida útil que él va a tener cuando realmente no se usó. Entonces hay que ir a replantear si fue tema de NIF y mirar cómo se puede ajustar a valor presente. Perfecto, entonces esas son las cositas que nosotros tenemos que ir identificando, que no nos las tenemos que saber todas, pues preguntamos. Mira, me falta la depreciación. Doctora contadora, doctor contador, ¿qué pasa con esa depreciación? Ah, vienen, te explican y continuamos. O si ellos consideran que hay que ajustar algo, entonces paramos el análisis, que ellos hagan sus ajustes contables y que nos digan, listo, todo está bien. Obviamente ellos firman para que tenga peso legal y Y volvemos a vuelve y revisar el arranca, análisis. ¿cierto? Exactamente. Pago de depósito, Bueno, entonces vamos a seguir mirando. Entonces, como pueden ver, vamos apreciando todo lo que es el tema horizontal, vertical y ya lo vamos mezclando. Recuerden que lo que tenemos aquí con rojito, cuando le puse por acá diferencia, no es que el balance esté descuadrado, sino que viene información de otra información que voy a mostrar por encimita. Eso proviene de estos estados de resultados. Entonces me tocaba hacer comparaciones permanentes. ¿Sí? Vamos a eliminarle esto para que no nos genere confusión. ¿Qué más podemos identificar? Vamos a seguir mirando el balance. Pasémonos por el balance. Vamos a mirar cómo estuvo comportando la financiación de la empresa. ¿Sí? Vamos a mirar cómo están los pagos. ¿Qué vamos a mirar? La liquidez.
Recuerda que por allá hay un montón de indicadores que la doctora Catalina les explicó. Vamos a ver qué ha pasado. Miremos los pasivos. Tenemos en este caso, desde el punto de vista horizontal, recuerda que ya estamos mezclando horizontal y vertical, ¿cierto? Vamos a mirar cómo se está comportando la empresa. Pequeño resumen desde el punto de vista horizontal. Pasivos, ¿dónde están los pasivos? Vamos a ponerlo así. Total, pasivos. Mire, la empresa sigue siendo financiada. En el año 2017 en un 93.5% por pasivos, es decir, con dinero de terceros. También se puede analizar como si los terceros fueran dueños del 93.5% de la empresa. Eso como que asusta mucho, ¿cierto? Pero si hay un buen manejo financiero, no es tan miedoso, porque estamos trabajando con plata de terceros. Mientras que en el año 2018 la empresa sigue financiada en un 94.3% por el total de los pasivos. Vamos bien por ahí. Vamos a identificar qué más ha pasado. Ah, mire, hemos pagado deudas, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta? Mire que tuvimos unos pasivos totales de 1.841 millones de pesos para el año 2017 y en el 2018 fue de 1.608 millones de pesos. Es decir, disminuimos los pasivos en cuánto. Mire que aquí dice la cifra negativa. 232 millones de pesos, punto 7, equivalente al 12.64%. Eso quiere decir que estuvimos pagando, pero ¿de dónde sale la plata? ¿Cierto? Sí, se pagó, muy chévere, muy de todo, pero ¿dónde salió? Podemos empezar a confrontar acá con el disponible. Vamos a mirar el disponible. ¿Qué es el disponible? El disponible, como su nombre lo indica, es el dinero que tenemos a la mano, ya sea que lo tengamos en bancos, que lo tengamos en caja o en algunas inversiones de fácil liquidación. En este caso, hablemos del disponible dinero en efectivo como tal, lo que son bancos, caja menor. Como podemos ver, esta empresa tiene tiene dos cajas, caja menor, caja general y cuentas corrientes de bancos. Básicamente es con lo que tenemos más líquido de la empresa. Entonces vamos a mirar. Tenemos una cajita. Por un lado, en el año 2017 tenemos una caja disponible de 222.1 millones de pesos, mientras que en el año 2018 tenemos una caja de 24 millones de pesos. Entonces uno dice, ¿para dónde se fue toda esa plata? ¿Para dónde se abrió todo ese montón de plata? Más adelantica van a ver, no sé si lo van a ver, Catalina, el estado de fuentes y vos de fuente de aplicaciones. Lo podemos programar, sí. Bueno, si lo van a ver, ahí van a poder ver con más claridad de dónde se fue la plata y de dónde llegó y para dónde se fue. En este caso, pues podemos asustarnos y decir, uy, ¿cómo es que se nos bajó el dinero en efectivo de 222 millones de pesos a 24.000? Es decir, se nos disminuyó el disponible en efectivo en 197 millones de pesos, es decir, 88.8%. ¿Qué pasó con esa plata? Podemos sacar, podemos analizar que si se disminuyó los pasivos, muy probablemente parte de ese dinero se fue a qué? A cubrir esos pasivos. Probablemente esta empresa en algún momento estuvo sobreendeudada y ese trabajo de ese asesor financiero que cobró X millones de pesos sirvió para hacer ciertos movimientos y poder empezar a pagar esos pasivos. Debe haber un equilibrio entre el endeudamiento de la empresa, entre el endeudamiento, no, entre la financiación de la empresa, ¿sí? Que ella pueda ser autosuficiente, pero tampoco podemos ahogarla en deudas, porque nos va a pasar, y lo vamos a poder ver más adelante, o ya lo vieron con la doctora Catalina, el tema del nivel de endeudamiento, que ya se nos vuelve demasiado alto. Cuando está muy alto, entonces los bancos ya no nos prestan y nos empiezan a mirar rarito. Entonces hay que empezar a compensar y a buscar el nivel óptimo de financiación, que es diferente para cada empresa según su actividad económica. Entonces ya podemos ver aproximadamente qué pudo haber pasado con ese dinero y podemos ver coherencia, ¿cierto? Si bajamos los pasivos, tuvimos que haber pagado con qué? Pues con efectivo. ¿O no, doctora Catalina? Sí, total. Tuvimos que haber, Que de haberlo hecho, utilizado. se pudo haber pagado con algo, ¿sí? Por eso, por ejemplo, cuando se hacen estudios para lavado de activos, y uno quiere identificar si una empresa tiene dineros raros, esos son los tipos de análisis que se hacen. Porque si estuviéramos muy bien de caja,
no hubiéramos movido las inversiones y hubiéramos pagado todos los pasivos, ¿de dónde salió la plata? De Salió, préstamos, de más pero préstamos. estamos diciendo de que los pasivos no se han movido. Mm, Si los pasivos, si no me estoy endeudando, ¿cierto? No he pagado con efectivo y los socios no han inyectado mm. capital, es decir, el patrimonio, significa que esa plata brotó del aire. Ahí es donde llega la DIAN y llega la fiscalía y dice de dónde salió la ¿De plata para dónde poder salió pagar. esa plata? Por eso es importante hacer esos análisis independientemente pues de la efectividad que tiene, también los entes de control lo utilizan, especialmente las unidades de lavado de activos. ¿Qué más le podemos identificar aquí? Recaudo de cartera, miremos cómo se comportó la cartera. ¿Sí? Recaudo de cartera, miremos por acá por la 12. Activo. 1291. Cuentas por cobrar. Aquí podemos identificar algo también bien fácil, ¿cierto? Las obligaciones financieras. Si bien es cierto que podemos ver que los pasivos se nos disminuyeron, ¿cierto? El total pasivos en 232 millones de pesos, ¿cierto? Porque hemos pagado, me imagino que los proveedores, miren los proveedores cómo estuvo. Mire, efectivamente, Hubo disminución. tenemos aquí los proveedores, miren. Cuenta por pagar a costos. Esta debe ser cuentas por pagar a proveedores. Tuvimos una disminución de 290 millones de pesos. Es decir, pues que estamos comprobando efectivamente por qué se bajaron los pasivos. Pero resulta que mira que tenemos unas obligaciones financieras. Con este colorcito que estamos viendo naranjita, que debíamos 330 millones de pesos y ya debemos 540 millones de pesos. Es decir, que nos incrementado la deuda, ¿cierto? Al decir pasivo corriente, ¿qué es? Deudas inferiores o que deben ser pagadas un año o menos. Corto plazo. Exactamente, mire que se incrementó un 63.41%. Es decir, que hemos prestado en ese periodo 209 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, cuando eso pasa, cuando me prestan plata del banco, entonces, ¿eso qué me causa? Intereses Exactamente, ¿y dónde miramos los en la intereses? 53, Exactamente, entonces, ¿y dónde encontramos los 53? en el gasto. En el gasto. Entonces, vamos a buscar los gastos. ¿Sí ven, muchachos, cómo podemos ir moviéndonos con los dos estados financieros? Gastos financieros, busquemos dónde están gastos financieros, estado de resultados, aquí está, 5301, gastos financieros. Mire que en el año 2017 estábamos 130 millones de pesos y en el 2018 141 millones de pesos. ¿Cuánto se nos incrementó? Un 10%. Entonces encontramos lógica, pues si me incrementan los gastos, el endeudamiento, pues obviamente pues eso no es gratis, pues se me van a incrementar los gastos financieros que estoy pagando, es decir, los intereses y lo que esto conlleve. ¿Sí? Bueno, sigamos mirando qué más encontramos. Más sin embargo, podemos considerar que es relativamente sano, porque mire que podemos pagar los intereses y más sin embargo seguimos obteniendo utilidad. Probablemente las utilidades no sean tan altas, porque es que tenemos unos ingresos en el caso del 2018, tenemos una utilidad bruta neta de 5.000 millones y solo nos están quedando de utilidad neta, es decir, después de impuestos y de todas las deducciones, 19 millones de pesos. Uno puede decir, no, es que es muy poquita plata pues para lo que realmente ingresó, ¿cierto? Pero no. ¿Por qué? Porque esta empresa se nota que está poniendo el día con sus pasivos, es decir, está pagando. Si yo estoy pagando, pues no va a tener una rentabilidad tan alta pues como la que quisiéramos, ¿cierto? Ujú. Bueno, gastos financieros, ya lo tenemos. Bueno, ahora les voy a dar, básicamente muchachos, así es como se hace un análisis financiero. Podríamos quedarnos toda la noche en este tipo de cosas. Cuando uno ya tiene determinada experiencia, como les dije al principio en la primera clase, de acuerdo a lo que le vaya indicando a uno el papá del niño, es decir, el gerente o el administrador, uno va buscando los indicadores y haciendo los análisis según el caso. En algunos casos hay que enfocarse más en la parte de liquidez.
En otros casos se enfoca uno más en la parte operativa, es decir, que la parte de rotación de inventario, rotación de cartera. En otras partes se va uno a identificar en diferentes puntos de la empresa de acuerdo a las necesidades. Entonces, como para terminar, yo quisiera hacerles una pregunta, o que analicemos lo siguiente. Acá lo tengo. Indicadores no los vamos a ver en este momento, pero vamos a ver un ejemplo. Asumamos que esta empresa tiene una rotación de cartera de 80 días, ¿cierto? Es decir, que mis proveedores a mí mis clientes me están pagando a mí cada 80 días, ¿cierto? Aunque el gerente de la empresa cree que le están pagando cada 30. Una cosa es lo que yo piense como política, y que supuestamente la orden que le haya dado su departamento de cartera, ¿cierto? Y otra cosa es la vida real. Entonces, si él cree que le están pagando cada 30 días y cuando aplicamos el indicador que ya vieron con la doctora Catalina, están demorando 80. Mm, Pero mis proveedores me están pagando cada 60. Estoy siendo bien benevolente, que ujú. porque normalmente cobran es cada 30. Sí, total. Pero digamos que le damos manejo al tema y nos demoramos un poquito y todo el cuento. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Hay una vaina que se llama justo a tiempo. ¿Qué es lo ideal? Nuestros proveedores normalmente, ¿qué es lo que hacen? Nos dan unos descuentos para que paguemos más rápido. Nosotros ya tenemos que determinar qué tanto nos conviene ese descuento, porque muchas veces por ganarnos un 1 o un 2%, estamos desfinanciando la empresa para después tener que ir a prestado al banco una tasa de interés más alta. Estamos destruyendo valor. Entonces, en este caso, podemos comprobar en la rotación de cartera que que se demora 80 días y en rotación de proveedores se están demorando 60 días. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos 20 días que vamos a estar sin plata. Mm. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que el gerente tiene que sacar de otras partes para poder. Exactamente. ¿Qué tiene que ir? Se tiene que irse al banco a pedir prestado y después eso le genera gastos de capital, de gastos de intereses y empieza un círculo vicioso y aquí es donde empiezan a quebrarse las empresas sin darse en cuenta. Porque probablemente el gerente primero preste 5 millones y se paró. Después le va a tocar prestar 7 millones y ahí va. Y después 8, después 10, después 12, después 15. Cuando Ujú, menos ahí se pensó, fue. nos quedamos líquidos. Entonces, estos son los pequeños cánceres que uno tiene que ir identificando. ¿Y cómo los identifica uno? Con los indicadores financieros, ¿cierto? Este ejemplo, ¿qué es lo que quiere decir? Lo que acabamos de decir. Cuando yo pido plata prestada, ¿qué muevo? El balance. En la parte de obligaciones financieras. Ya sea que lo clasifiquen de largo o de corto plazo, ¿cierto? Ujú. ¿Qué más tengo que mirar? El tema de ventas. ¿Cómo estoy vendiendo? ¿De contado o de crédito? Pues mientras que el negocio lo permita, lo mejor es hacerlo de contado, hasta donde el negocio lo permita, ¿cierto? ¿Qué consecuencia tiene estos? Tiene esto, de ventas a crédito y incrementa las obligaciones financieras, pues va a haber un resultado que se llama costo de capital o son los intereses. ¿Dónde lo vamos a identificar? En el estado de resultados. Ujú. Sí, Bueno, muchachos, entonces vamos a sacar una conclusión muy rápida de lo que hemos hecho, ¿cierto? Primero, que la empresa se está poniendo en día sus obligaciones financieras. ¿Sí? A través de créditos y de un correcto manejo financiero, está logrando esas serían como las pagar conclusiones las que tendría uno que conclusiones. dejar explícitas como en un acta, ok, o en un Exacto. documento, un dictamen. Se hace un documento. Hay cuenta que el médico le va a decir qué es lo que tiene el niño. Total. Entonces aquí le vamos a decir al niño, usted tiene azúcar en la sangre o usted tiene X o Y enfermedad, yo le voy a decir, primero, está muy bien de glóbulos blancos. Un ejemplo. En este caso, estamos haciendo muy bien en pagar los pasivos de la empresa para que no se nos vaya a sobreendeudar. Segundo, podemos ver que la empresa es rentable. ¿Por qué? Porque miramos que en la parte de la utilidad bruta, pues la utilidad es bastante representativa. Estamos diciendo de que nos estamos comparando con el mercado y que estamos bien, ¿cierto? Ujú. ¿Qué podemos identificar más? Que logramos optimizar los costos, ¿cierto? Mire que tuvimos un 13, podemos generar un crecimiento del 13%, En 13.3% en ventas, ventas, tan solo con un incremento del 8.5% los ¿cierto? costos. Súper bien. Algo pasó ahí. O se dieron cuenta que algo estaban haciendo mal, o optimizaron recursos, o lograron, algo pasó y eso hay que investigar qué fue lo que pasó también, para poderlo replicar y saber qué medidas fueron las que se tomaron. Probablemente esto sea resultado de ese consultor financiero que les cobró 100 Ese millones de pesos en sí, un año. puede haber sido. Pudo haber sido, ¿sí?
También, digan, podemos decir que estas son como, eso es lo que podemos observar. Para dar una recomendación, nos tocaría hacer un análisis más profundo, que ya sería, digamos que, un complemento de esta capacitación como tal. Por ahora, ¿cuál era la finalidad? Que entendiéramos que es un análisis horizontal, vertical, cómo se hace y para qué sirve. Pregúntese qué dejarle al contador o recomendaciones, qué son los beneficios, por qué estos beneficios y qué tan conveniente es mantener estos beneficios que le están dando a los empleados que no sabemos de qué es. Recuerden muchachos que cuando ustedes hacen un análisis financiero son financieros, o sea, no son empleados y tienen que ponerse, tienen que empezar como gerentes. Porque uno pensaría, no, que qué rico que ese montón de beneficios y toda la cosa. Pero si ese beneficio quiebra una empresa, todos se van a quedar sin trabajo, incluyendo los que reciben los beneficios. Claro, total. Bueno, doctora Catalina, los puedo apoyar hasta aquí. Creo que se expuso pues ampliamente Súper. el Muchas tema. gracias, Alejo, por tu acompañamiento. Muy, muy bueno. Espero que se hayan aprendido mucho. Espero que le hayan puesto cuidado porque acuérdense que la semana 8 hay examen. Pueden haber preguntitas de examen en todo este tema que Alejo nos explicó hoy, que fue tan práctico. No sé si hay más dudas o algo, nos dejan en foro, por favor, dudas e inquietudes. Y recuerden participar en el foro, cómo les pareció estas dos clases, si fue amena, cómo se sintieron, todo el tema. Listo. Un abrazo y feliz noche, muchachos, o feliz tarde. Dios los bendiga y estamos en contacto. Listo. Feliz noche, que estén bien. O feliz tarde, feliz día.